como lo pueden observar en la lámina, estos son los tipos básicos que tenemos en el mercado, en donde cada persona plantea un tema. Tenemos el debate sencillo, tenemos el foro estándar blog, tenemos foro para uso general, que es el que comúnmente utilizamos, y tenemos el foro de preguntas y respuestas. ¿Qué importancia nos dejan los foros? Bueno, es la actividad que se utiliza de forma colaborativa. Es una de las actividades más utilizadas en las aulas virtuales como tal, y desde aquí se pueden observar el flujo y receptividad de los participantes. ¿Por qué? Porque es como el primer contacto que nosotros realizamos, es como la primera actividad que les colocamos a los estudiantes para que realicen en ese foro de expectativas, en ese dudas e inquietudes, en solucionar problemas técnicos. O sea, la actividad como tal, foro, es la mayormente utilizada y es el primer contacto que nos ubica con el participante, que nos enlaza con el participante. Pero ¿cómo saber qué tipo de foro utilizar en nuestra aula virtual? Fíjense, nos abre una opción general de algunas configuraciones del foro, que lo vamos a ir describiendo en este video. Primero nos dice que como caso obligatorio, como campo obligatorio, tenemos que darle un nombre al foro. En este caso le vamos a dar un nombre de prueba. El foro. También podemos asignarle una descripción a este foro. Taller. ¿Okay? Fíjense lo que hablaba en la presentación, que teníamos 5 tipos de foros. El primero de ellos es cada persona plantea un tema. Le voy a dar una descripción breve de cuál es la función de cada uno de ellos. Cada persona plantea un tema quiere decir que un estudiante puede plantear o puede abrir un foro como tal, y los demás estudiantes pueden ir interactuando en ese planteamiento o en ese foro. También uno de ellos es el debate sencillo, en donde se abre un foro como tal, un debate sencillo, y ellos tienen que ir interactuando en ese debate. Foro estándar, que aparece a un formato de blog, viene siendo como un formato cronológico, ¿verdad? De cada actividad, de cada respuesta que le den los estudiantes. Está el foro de uso general, que es el que comúnmente utilizamos, y está el foro de preguntas y respuestas. Entonces aquí hay una acotación, porque cuando les decía anteriormente a ustedes, ¿por qué elegir? ¿Cuál es la opción del foro a elegir en nuestra aula virtual? Si ustedes quieren que el estudiante, ustedes plantean una pregunta y el estudiante tenga que realizar una respuesta, pero que la demás interacción, o sea, los demás estudiantes no vean la respuesta del alumno que ya ha respondido, entonces su caso sería un foro de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Ustedes plantean la pregunta del estudiante y el estudiante solo va a ver las respuestas de los demás si responde a la pregunta que se le ha hecho. Si lo que quieren es un foro colaborativo, que es el que comúnmente utilizamos, ¿por qué? Porque le decimos a los estudiantes que hagan 3 interacciones. Una primera interacción de la pregunta que le estamos planteando, una segunda interacción de que le respondan a uno de sus compañeros, la interacción de que el compañero ya haya realizado o el aporte que haya realizado, y una tercera interacción para cierre de esos aportes como tal. Entonces nos ubicamos en un foro para uso general. Estos dos últimos tipos de foros es lo que podemos realizar en nuestras aulas virtuales como tal. Lo vamos a dejar en foro para uso general. Tenemos la opción de calificación. Ya ustedes observaron en el anterior video cómo categorizar, cómo crear categorías, y es aquí en donde la vamos a utilizar. Es aquí en donde vamos a utilizar. ¿Por qué?
Si estamos haciendo un foro, entonces aquí ya lo podemos categorizar que este foro va a ser del módulo 1 o este foro va a pertenecer al módulo 2. En este caso lo voy a colocar que pertenece al módulo 1. Y también podemos asignarle una calificación para aprobar. ¿Cómo le asignamos esta calificación para aprobar? Bueno, nos vamos al siguiente renglón de calificaciones, en donde debemos otorgarle un tipo de consolidación de la calificación. Es aquí otra base importante. ¿Por qué? Porque esto va a depender de qué vamos a pedirle a los estudiantes en el foro. Si le estamos pidiendo a los estudiantes 3 intervenciones, entonces en esas 3 intervenciones tenemos que tener un promedio de esas calificaciones. Le colocamos promedio de calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una vez cuando colocamos promedio de calificaciones, él nos va a hacer un promedio de todas las calificaciones que vayamos otorgándole al estudiante. Por decir, el estudiante tuvo 2 intervenciones, bueno, pero en la primera intervención él salió con 3 puntos y en la segunda intervención sacó 5. Entonces el sistema automáticamente, la plataforma automáticamente nos va a dar un promedio de esas 2 sumas y le va a aparecer en su total de su calificación. Si lo que queremos es una calificación máxima, quiere decir que cuando califiquemos, cuando le vayamos a calificar al estudiante de esas 3 intervenciones, una calificación que sea superior a la otra, él va a tomar la calificación máxima. Sucede con el caso contrario de calificación mínima, y también podemos otorgarle una suma de calificaciones. Es ahí en donde él va a sumar todas esas calificaciones. Bueno, en el primero sacó 3, en el segundo sacó 3, en el tercero sacó 3, entonces tiene un total de 9. Si le colocamos un puntuación máxima también al foro. ¿Qué quiere decir esto, puntuación máxima? Bueno, el foro vale 10 puntos. Entonces podemos jugar con estos tipos de consolidación. En mi caso yo siempre lo dejo en promedio de calificaciones. ¿Por qué? Porque me va a sacar un promedio de esas 3 intervenciones o 2 intervenciones, o si hizo una nada más, pero le va a bajar el peso a cada intervención. Después tenemos limitar, tenemos algo muy importante que dice limitar las calificaciones a los elementos con fecha en este rango. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes abrieron el foro, por ejemplo, un 23 de junio, ¿verdad? Pero le dieron opciones a nada más a que los estudiantes pudieran hacer sus intervenciones 2 días, 24 y 25. Todos los estudiantes que estén después de esta fecha, del 25 de junio del 2017 a las 4:25, no van a ser calificados. El sistema automáticamente no le va a dar la opción a calificarlo. Entonces, esta es una manera también de jugar con esos límites de fecha. Bueno, abrimos un foro y en las consignas decían que ellos tienen máximo a participar una semana. Después de esa semana, todos los que participaron después de esa semana no van a tener opción de que los califique el sistema de manera automática. Obviamente se puede realizar de manera manual. Después tenemos ajustes comunes del curso, en donde podemos mostrar o ocultar el foro, un número ID, que es importantísimo este número ID porque es el que nos va a otorgar hacer la suma total de lo que de las actividades que vayamos a tener en el módulo, y tiene que ser sumamente claro el ID. Yo lo coloco de esta manera: foro del primer foro, o si es ya el segundo, le coloco un guión que pertenece al módulo foro 1 módulo 1, y de esta manera realizamos nuestro foro. Le damos guardar cambio y